México subordinado. La subordinación en la etapa neoliberal. Cuarta parte. Miguel de la Madrid, 1982-1988. Crisis neoliberal y el inicio del salinato. Sección 17. Esta es una obra del maestro Héctor Alejandro Mora Gallardo. Los llamados a que se actuara con cordura, realizando los procedimientos legales y constitucionales para calificar la elección, fueron ignorados por la jauría priista. Supuestamente los diputados deberían argumentar lo concerniente al dictamen y proceder a votar con entera libertad. Pues sí, desde la oposición denuncian que el recinto está ocupado por grupos paramilitares y porros, mientras que en el exterior las calles están bloqueadas con transportes de granaderos. Estado de sitio para consumar el fraude, equivalente a un golpe de Estado concreto para imponer a Salinas y darle curso al régimen neoliberal. La farsa se consuma, la mayoría priista y los 3 desertores concluyen el agravio con 263 votos. Así queda para la historia. Vergüenza de supuesta democracia. Ah, pero por supuesto, entre los primeros en saludar a Salinas de Gortari, el secretario de Gobernación, Manuel Bartlett, permaneció con el presidente electo de las 10:08 a las 10:28 horas. Poco después, 10:40, los diputados priistas comparecieron ante su líder máximo. Ante ellos, Salinas sostuvo que el proceso parlamentario que lo declaró presidente electo fue una batalla apegada a la Constitución. Expresó que defenderá apasionadamente la independencia de México, renovó su compromiso con la democracia y la justicia y exaltó la libertad que existe en el país, sin la cual no podríamos llamarnos mexicanos. Y Salinas se deja querer por el pueblo, al lado de sus allegados, Manuel Camacho Solís, Raúl Salinas de Gortari, Otto Granados, Gutiérrez Barrios, Andrés Massieu. En la residencia en la que están ubicadas sus oficinas particulares, saludó a un grupo de pequeños comerciantes movilizados oportunamente para la ocasión. Uno de aquellos lacayos, al estrecharle la mano, le dijo: «Hoy no me la lavo», simbolizando la sumisión del lumpen proletariado al establishment. Y para concluir este otro ejercicio ejemplar de la democracia que se acostumbra en México, 2 de los diputados priistas partícipes en el sainete recién verificado se apersonan ante el presidente de la Madrid para informarle de manera oficial que la sesión del colegio electoral había concluido satisfactoriamente. Y el presidente procede a calificar el dictamen de ser un ejemplo de documento parlamentario. Será de sabios cambiar de opinión y de bando. A más de 20 años de aquel golpe de Estado simulado, uno de los protagonistas principales habla y se deslinda del fraude cometido en una entrevista concedida a Proceso. Se trata del exsecretario de Gobernación Manuel Bartlett Díaz, argumentando sostener ahora una política nacionalista similar a la de Cuauhtémoc Cárdenas y a la de Andrés Manuel López Obrador, además de expresar una animadversión para con Carlos Salinas de Gortari, a quien califica de ser el verdadero operador de la campaña de Peña Nieto. Priista desde hace más de medio siglo, habiendo sido senador por dicho partido en la legislatura comenzada en el año 2000, detentando una política de corte nacionalista en defensa de los recursos naturales del país, deslindándose de la mayoría de los miembros del PRI proclives a privatizar Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad, Bartlett argumentaba que su acercamiento a Andrés Manuel López Obrador está dado de facto al coincidir en la defensa del sector eléctrico y del petróleo. Refiriéndose al pasado y a su desempeño como miembro del gabinete priista, partícipe en asuntos escabrosos en que se vio vinculado, se defiende argumentando que Carlos Salinas estaba detrás de varios golpes publicitarios dados en su contra en momentos en que él era uno de los presidenciales. Salinas era un jugador sucio, no es un demócrata, refiriéndose a lo que califica de montajes realizados para desprestigiarlo, como fue el caso de un problema familiar que involucró a sus sobrinos
de lo que se hizo un chisme entre Nota Rosa y Roja. Y más importante aún fue su involucramiento como presunto autor intelectual del asesinato de Manuel Buendía, en el supuesto de que el articulista de Excelsior iba a publicar nombres de altos funcionarios y policías vinculados al narcotráfico, entre los cuales pudiera estar el suyo y el de familiares del presidente. Y Bartlett hace ver que José Zorrilla, quien en aquel entonces fungía como jefe de la Dirección Federal de Seguridad, DFS, adscrita a la Secretaría de Gobernación, enjuiciado y condenado como el autor intelectual del crimen, no era un hombre de su equipo, habiendo sido nombrado en ese puesto por el presidente saliente López Portillo. Así que, no siendo un hombre de confianza, él no lo dirigía. Pero por el hecho de ser un miembro de la Secretaría de Gobernación, el desprestigio, la sospecha, caía sobre el titular, siendo esto realizado como una conjura para descalificarlo y excluirlo. Inclúyase una supuesta indagación en su contra, realizado desde los Estados Unidos por la DEA. En lo concerniente a la caída del sistema, de entrada, al tocar el tema, Bartlett indica que tal frase manida fue en realidad pronunciada por Diego Fernández de Ceballos, no habiendo sistema de cómputo alguno involucrado, que lo ocurrido fue el bloqueo del sistema telefónico, acontecer que ciertamente mencionó en aquel momento. Eberto Castillo pregunta en qué consiste el problema del sistema de cómputo. Bartlett explica que se había instalado líneas telefónicas para un sistema de cómputo con un programa muy elemental, un sumatorio, y que al empezar a funcionar el sistema se bloqueó porque eran insuficientes los 160 teléfonos que había. Agregó que ya había organizado otro sistema con 300 líneas, pero que no empezaba a funcionar porque llegaron los 3 candidatos y sus acompañantes y habían interrumpido su trabajo. Eberto Castillo le preguntó cómo es que se habían bloqueado. Bartlett dijo que se habían bloqueado con las llamadas de los comisionados de los partidos que se comunicaban mucho a provincia. Castillo alegó que eso francamente no era posible. Bartlett dijo que entendía su suspicacia, pero que así era, lo que parece ser una verdad a medias. Y sigue argumentando Manuel Bartlett en su defensa que él no proclamó el triunfo de Salinas a pesar de las presiones del presidente de la Madrid y del propio Salinas, por lo que fue el presidente del partido de La Vega quien lo realizó. Les dije que el código electoral que estaba vigente en ningún momento se le atribuye a la Comisión Federal Electoral facultades de computar elecciones. Pero todas las boletas, los paquetes de la elección presidencial se fueron al colegio electoral donde se calificó la elección. Es una fantasía el considerar que yo apagué la computadora cuando iba ganando 1, Cárdenas, y la reprogramé, debiera decir, para que ganase Salinas. Eran 300 distritos los que estaban computando. Se tardaron 3 días en hacerlo. Todo eso que computaron se fue allá. Si hubo fraude, pues fue allá. Y para rematar, revela algo de mayor importancia para lo que se vendría. Para obtener la aquiescencia del PAN, Salinas concierta un acuerdo con la dirigencia de ese partido, Diego Fernández de Ceballos. Ya lo investigó Marta Anaya y descubrió el pastel, el acuerdo Salinas-PAN. Él se comprometió a hacer todo para ayudar al PAN a llegar a Los Pinos, y lo cumplió. De cierto que en las jornadas de calificación electoral, quienes lideraban a las respectivas bancadas eran el ya mencionado Jiménez Morales por el PRI y nada más y nada menos que Diego Fernández por el PAN, mismo miembro del neopanismo que en su calidad de senador, tiempo después, procedería a incinerar las boletas. Bartlett lo refiere así: quien hizo presidente a Salinas fue el contubernio entre el PAN y el PRI, cuyos legisladores quemaron después los paquetes para que no hubiera pruebas. En esto estuvieron unidos Fernández de Ceballos y Salinas, como están unidos ahora Calderón y Beltrones. La concertación procede. Es bueno que lo sepan.